A lo largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios en las páginas de su libro también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos. No sé a cuántos de los que estáis aquí os gusta el cine. A mí me gusta mucho, mucho el cine. Pero estaba pensando, a modo de introducción, y siempre que veo una película, bien sea en mi casa o en el cine, cuando termina me levanto y me voy. No sé si vosotros quedáis ahí viendo la lista de todos los que han trabajado y te interesa saber el nombre de los del equipo de maquillaje, el equipo de producción, el realizador, los cámaras. Hay gente muy friki que se queda ahí. Yo a veces cuando me estoy yendo del cine veo gente sentada, como digo, no sé si están esperando la siguiente, pero se quedan ahí viendo toda la lista. Yo a veces cuando tengo que mirar la lista, quizás lo que me interesa es el director de la película y el nombre de los actores principales. Miro esa parte, que son las primeras líneas, y me marcho. Pero no suelo quedarme a ver el resto de créditos. Pero tengo una buena noticia para ti que me estás escuchando. Dios sí. Dios sí se queda hasta el final. Dios sí mira el nombre de esos anónimos. ¿Me estás pillando? Dios observa todo lo que tú estás haciendo. Quizás tú no eres muy famoso, muy conocido, pero Dios está mirando lo que tú estás haciendo para Él. Aunque sea algo muy pequeñito, muy pequeñito. La Biblia dice, si das un vaso de agua, a mí me lo hicisteis, ¿no? Y hoy vamos a conocer precisamente a una desconocida que sirvió al Señor y que el Señor puso su nombre en la Biblia. Porque Dios observa, Dios valora el trabajo, la fidelidad de cada uno de sus desconocidos. Si vienes hoy por primera vez, estamos viendo una serie de predicaciones que se titula así, Desconocidos. Este es el cartel principal. Y lo que queremos ver por medio de esta serie de predicaciones es que el Señor está observando el trabajo, la fidelidad de cada hombre y de cada mujer que trabajan para Él. Una de las personas más importantes del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo. Podríamos decir que él es uno de los actores principales. Y cuando él terminó de escribir probablemente la carta más impresionante que él escribió, eso sí, inspirado por el Espíritu Santo, la carta a los Romanos, él en la recta final de esa carta escribió el nombre de muchos desconocidos. Si tienes tu Biblia, ahí la puedes buscar en la aplicación o encender o abrir. Vamos a ir a Romanos capítulo 16 y quiero que leamos desde el versículo 3 al 15. Vamos a ver una lista de desconocidos que el gran apóstol Pablo escribió de su puño y letra en Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 15. Porque para Dios sí son importantes los desconocidos. Dios sí observa todo aquello que hacemos para Él, aunque nadie lo vea, aunque nadie conozca nuestro nombre, el Señor sí. Y Él en la lista de créditos de Romanos capítulo 16 puso el nombre de muchas personas que la gran mayoría de los que estamos aquí seguro que desconocemos. Comienza así el versículo 3, Romanos 16, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles os damos las gracias. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Y ahora empieza a dar una lista de nombres, que por cierto, como sé que también hay varias familias que están ahí embarazados y pendientes de nombres, aquí hay algunos nombres interesantes. Saludad a Epeneto, por si le quieres poner el nombre al niño. Un poco de bullying sufrirá, pero bueno.
Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y a Estaquis, antes dije en el primer punto, ¿está aquí o no está? ¿No? Entonces, bueno, me han dicho, la broma. ¿Está aquí? Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, que ha demostrado su fidelidad a Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales creen en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los creyentes que están con ellos. Aquí el apóstol Pablo nos ofrece una lista de más de 20 nombres de desconocidos. Estaba mirando esta semana a esas personas y no las conozco. Si yo intentase hacer una predicación de muchos de los que acabo de mencionar, prácticamente no sabría qué decir, porque es que la Biblia simplemente nos da su nombre, se nos da un saludo. Ahora, lo que quiero que entiendas, y espero que leas entre líneas, es que si esas personas están ahí escritas, es porque algo muy grande hicieron por el Señor y por su iglesia. Esos son los desconocidos. De eso trata esta serie. De hombres y mujeres que sirven al Señor, que lo que hace su mano derecha no lo sabe la izquierda. Y el Señor te está viendo, el Señor te está observando. Y Pablo menciona a cada uno de estos hombres y mujeres porque algo impresionante hicieron por el Señor. Mira, este grupo de personas que acabo de mencionar no son los mejores amigos de Pablo. Pablo no ha dicho, bueno, los que mejor me cae de varias iglesias los voy a poner. No, no. Él estuvo observando en cada lugar a hombres y a mujeres. Él vio la fidelidad, el trabajo y puso sus nombres en Romanos capítulo 16. Así que, hermano, da igual que nadie sepa lo que tú estás haciendo. Da igual. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes cuál ha sido la conversación que has tenido esta semana con alguien. Tú lo sabes. Tú sabes si has ido a ayudar a alguien, si has hecho algo. Da igual que nadie sepa, da igual que nadie vea lo que tú estás haciendo, porque el Señor sí. El Señor sí sabe. El Señor sí ve. Mira, hermano, en medio de este contexto donde se enfatiza tanto el éxito y la popularidad, da igual que tu nombre nunca aparezca en un cartel. Da igual que tu nombre nunca aparezca en un cartel. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es más importante que aparecer en un cartel, en un congreso. Y este es el objetivo de esta serie. Quiero volver a recordaros que estamos viendo una serie de desconocidos para que sepamos que nosotros somos los desconocidos del siglo XXI que Dios quiere usar para extender su reino. Tú y yo somos los desconocidos. Y en la última predicación estuvimos conociendo a uno de los matrimonios más ejemplares de toda la Escritura. ¿Te acuerdas cuál fue nuestros últimos desconocidos? Aquila y Priscila. Y en este día quiero que conozcamos a una mujer que a mí me ha impactado mucho durante estas 2 semanas mientras preparaba la predicación. Hoy vamos a hablar de una desconocida llamada Febe. Y si tienes todavía Romanos 16, he leído de manera intencional desde el versículo 3 porque en el 1 y en el 2 aparece Febe. Leemos Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. La lista de los desconocidos de Pablo comienza con Febe. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, que está en el servicio de la iglesia que está en Cencrea. Recibidla en el Señor, como corresponde entre creyentes, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Eso es lo que sabemos de Febe. Parece ser que el nombre de esa mujer viene de un contexto pagano. Por si estáis anotando, el nombre de Febe significa brillante, radiante. Ese es el nombre, brillante, radiante. Y en esta ocasión, como en muchas veces, el nombre está muy conectado a la personalidad, al carácter de esta mujer. Esta mujer fue una mujer brillante, fue una mujer radiante, una personalidad, un carácter precioso que el apóstol Pablo escribió de ella al finalizar la carta de los romanos. No sabemos nada sobre su contexto familiar, no sabemos si tenía marido, si no, si era viuda, si tenía hijos, no sabemos su edad.
Solo sabemos 2 versículos, pero de esos 2 versículos quiero que veamos 3 verdades. Vamos a sacar 3 verdades de estos 2 versículos. Así que el primer punto lo he titulado Una verdadera creyente. ¿Quién era Febe? Una verdadera creyente. Una verdadera creyente. Porque así comienza el versículo 1. Si tienes tu Biblia abierta, dice el versículo 1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. Puedes rodear la palabra hermana. Nuestra hermana Febe. Mira, nosotros en muchas ocasiones no le damos importancia al título de hermano. Nos decimos hermano, hermana, pero detrás de esa palabrita hay algo muy, muy profundo. Hay verdades muy profundas detrás del concepto del título, del sobrenombre de hermano. Para que tú y yo podamos ser hermanos, tú tienes que estar unido a Cristo. Los que están unidos a Cristo, esos son hermanos. Y para hacer referencia a nuestra nueva identidad en Dios, el apóstol Pablo siempre utiliza 2 expresiones, en Cristo o en el Señor. Son de las 2 expresiones que Pablo más repite en sus cartas, en Cristo, en el Señor, y él está hablando con eso de una nueva identidad. Si lees de nuevo en casa con detenimiento Romanos capítulo 16, esa expresión es la que más se repite. En Cristo, en el Señor. Mira conmigo algunos versículos, te pongo algunos ejemplos. Versículo 3, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo. Versículo 8, amado mío en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Eso es lo que se repite a lo largo de Romanos 16. Pablo está hablando de hombres y de mujeres que están en Cristo, que están en el Señor. Mira, un hermano, cuando tú le dices a una persona hermano, cuando tú le dices a alguien hermana, tú estás reconociendo todas estas verdades que tenéis aquí en pantalla. He tratado de hacer un resumen de quién es un hermano. Mira, un hermano es alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, lo que se conoce también como el nuevo nacimiento. Un milagro sobrenatural que viene del cielo a nuestro corazón. El Espíritu Santo sopla en tu interior y de repente te hace nacer de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo, ese es mi hermano, alguien que está en Cristo. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Alguien que ha confesado que Jesucristo es su Salvador. Él es mi Salvador. Pero también es alguien que camina bajo el señorío de Cristo. No solamente reconozco que Jesús es mi Salvador, no, reconozco que Él es mi Señor. Y como dice Jesús, mis ovejas, ¿qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un hermano es alguien que camina bajo el señorío de Cristo. Si tú no estás obedeciendo lo que Cristo te dice a través de su palabra, quizás no eres un hermano, no eres una hermana. Otra característica, ¿qué es un hermano o una hermana, un creyente? Alguien que aborrece al mundo y que ama con todo su corazón a Dios. Por supuesto, no con perfección, a veces nos deslizamos, pero en lo más profundo de nuestro corazón amamos al Señor, aborrecemos a este mundo. Y por último, un hermano es alguien que muestra su fe a través de los frutos. Jesús lo dijo con otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Mira, presta atención a todas esas características, analiza tu vida. Tú tienes estas cosas, si las tienes, eres un hermano, estás en Cristo. Si no las tienes, no estás en Cristo, no eres mi hermano, no eres aún mi hermana. Has sido regenerado, confiesas a Cristo como tu Salvador, caminas bajo el señorío de Cristo, aborreces el sistema pecaminoso de este mundo y revelas tu fe a través de los frutos de tu vida. Porque, hermanos, nuestra fe, la fe hay que analizarla. La fe hay que probarla. Hay que probar la fe de las personas para saber si tienen una fe genuina o si tienen una fe emocional. Hay personas que están en Cristo y hay otras personas que están en la iglesia evangélica. Estar en la iglesia evangélica no es estar en Cristo. Hay muchas personas que llevan meses, incluso años, en la iglesia evangélica, pero cuando analizas estas cosas, en la distancia corta, tú dices, me parece que esta persona no es hermano. Esto es importante que hablemos de esto en este primer punto, porque nosotros, toda la iglesia, estamos llamados a analizar la fe de las personas para que no caigamos en el error de bautizar a incrédulos. Hay iglesias que bautizan a incrédulos. Nosotros tenemos que analizar las personas que vamos a aceptar como miembros. Las personas que solicitan la membresía tienen que ser personas que entienden el Evangelio, que viven a la luz del Evangelio. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, no sea que se nos cuele alguien sirviendo aquí entre nosotros, bien sea en el equipo de sonido o con algún instrumento, que no tenga a Cristo como el tesoro de sus vidas. Lo vuelvo a decir, si hay alguien que no tiene a Cristo como el tesoro de sus vidas, ni para doblar un cable.
Tú tienes que tener a Cristo como el Señor de tu vida para servir dentro de la iglesia. Hermano, no llamemos hermanos tan rápido a cualquier persona. ¿Tú cómo te llamas? José, tú Lourdes, tú Toñi. Que llevas 3 meses. ¿Qué tal, hermana? Ten cuidado. No le digas tan rápido a una persona hermano o hermana si no estás viendo estas características en su vida. En cierta ocasión Jesús estaba predicando en el interior de una casa y estaba la casa repleta de una multitud allí escuchando y de repente alguien dijo, ¿podéis decirle al rabino, al maestro de Nazaret que fuera le están buscando sus hermanos, sus hermanas, que le está buscando su madre? ¿Os acordáis de ese contexto? Dice, ahí fuera te buscan tus hermanos. Y Jesús aprovechó esa expresión y mira lo que dice Jesús. Mateo 12:50. Dice Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Esa es mi hermana. El que hace la voluntad de mi Padre. El apóstol Pablo, que no le temblaba el pulso a la hora de escribir, dijo unas palabras muy fuertes, muy fuertes. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, algunos que se decían llamar hermanos, pero vivían como mundanos. Dice el apóstol Pablo, no juntéis, atención, hay que analizar bien cada palabra, no juntéis con ninguno que, por más que se llame hermano, alguien que se identifica como hermano, como un verdadero cristiano, sea fornicario, idólatra, borracho o ladrón. Dice, con ese ni siquiera comáis. Fuerte. Lo que está diciendo Pablo es que si dentro de la iglesia hay alguien que dice, no, yo soy cristiano, yo voy con la Biblia bajo el brazo, pero luego es un fornicario, ama más el sábado por la noche que a Cristo, con ese ten cuidado, confróntalo, no te sientes a comer para que sepa que está dañando el nombre de Cristo, está pisoteando el evangelio. Ahora, si hay alguien que no se llama todavía hermano y está viviendo en estas cosas, tenemos que tener compasión, misericordia y crear puentes con ellos. Pero alguien que se dice llamar hermano y vive así, hay que confrontarlo. Así que cuando Pablo escribió y dijo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, ¿qué está diciendo entre líneas detrás de esa palabrita hermana? Lo que está diciendo, esta mujer es una verdadera creyente. Lo que está diciendo es, Febe es una verdadera hija de Dios. Febe ha demostrado, porque la conozco, llevo 2 años con ella, ha demostrado tener los frutos del evangelio en su vida. Febe es una verdadera discípula de Jesús. Ella está en Cristo. Hermano, Febe fue alguien espectacular. La Biblia solo dice 2 versículos. Pero las cosas que se dice de esta mujer son realmente increíbles. Mira, yo he descubierto esta semana, no lo sabía, la gran mayoría de comentarios bíblicos están de acuerdo en que Febe fue la mujer que Dios utilizó para llevar la carta a los romanos desde Corinto hasta Roma. Quizás no te sorprende tanto, te lo voy a desmenuzar un poquito más para que alucines conmigo. ¿Tú sabes cuál es la carta más importante de toda la Biblia? Romanos. Dice la gran mayoría de teólogos que si tuviéramos que tener solo una carta de la Biblia, si nos tuviesen que dejar solo con una carta de la Biblia, tendríamos que tener Romanos, porque en Romanos está el resumen de toda la Escritura. ¿Tú sabes quién llevó esa carta hasta Roma? Febe, una mujer. Y si aún no te sorprende, ¿tú sabes dónde está Corinto y dónde está Roma? 1200 kilómetros por tierra y mar. Y el apóstol Pablo le dijo a esta mujer, tú vas a ser la responsable de llevar esta carta hasta la iglesia en Roma. Hermano, nosotros tenemos la carta a los romanos, que es un diamante por la soberanía de Dios, pero también por el ejemplo valioso de una mujer que fue fiel al Señor. Y le dieron una responsabilidad, un privilegio tremendo. Llevar una carta inspirada por el Espíritu Santo desde una ciudad hacia otra. Y ella dijo, heme aquí, impresionante. El segundo punto es que Febe era diaconisa de la iglesia. Dice que Febe servía al Señor en la iglesia de Cencrea. Cencrea es una ciudad que estaba muy cerquita de Corinto, una ciudad portuaria, como aquí está tan cerca el puerto de Santa María, San Fernando, Cádiz, ciudades que están muy cerquitas. Pues Cencrea era una ciudad portuaria con mucho movimiento en el puerto marítimo y allí vivía Cencrea. Allí vivía Febe en Cencrea y parece ser que Pablo estuvo allí en su segundo viaje misionero y probablemente allí le predicó el evangelio, se convirtió, discipuló a Febe y Febe empezó a florecer de una manera impresionante. Pero dice el versículo 1, aquellos que tenéis Reina Valera del 60, que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Hace 2 semanas que no predico, así que vamos a meternos en un nuevo charco. Vamos a tocar otro tema delicado y polémico. Una pregunta y responde si quieres al que está a tu izquierda, a tu derecha o mueve la cabeza si quieres. Venga, te voy a hacer una pregunta. Piensa antes de responder.
¿Puede la mujer ser diaconisa en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Dice el versículo 1, Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Así que la pregunta es, ¿puede hoy la mujer ser diaconisa en la iglesia actual del siglo XXI? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Cuidado, porque si dices que sí, pues alguien te puede decir, bueno, ¿cuál es tu argumentación? Y tienes que tener tu argumentación. No caigas en el error de decir, sí, sí, ¿por qué? Sí, sí, ya, pero ¿por qué? No, hay que decir sí, sí y saber por qué. Pero también hay hermanos que dicen no y ¿sabes qué? Tienen su argumentación. Lo que quiero que entiendas es que hay dos posturas, al igual que con muchos otros temas, lamentablemente, y hay hermanos, por cierto, hay hermanos muy serios a los que nosotros amamos y respetamos, que piensan que no, y hay otros hermanos a los que amamos y respetamos que piensan que sí. Yo quiero animarte a que tú estudies las dos posturas, para que tú tengas una convicción personal, para que tú sepas si crees que la mujer puede ser diaconisa o si no lo crees, pero que sea tu convicción personal. Hermano, nosotros queremos estudiar este tema y todos los temas porque queremos obedecer a Dios. Por eso estudiamos. Porque queremos obedecer a Dios, queremos obedecer su voluntad. Por eso tratamos de ser una iglesia bíblica. Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, es la manera que tú tienes de agradar a Dios. Cuando tú conoces lo que Dios te está diciendo en su palabra, tú lo obedeces y al obedecerlo, tú agradas al Señor. Y cuando tú agradas al Señor, tú te estás colocando en un terreno donde ahí en la obediencia está el gozo, la paz y la bendición. Nosotros no queremos seguir la enseñanza que hemos heredado de nuestra iglesia. No, es que en mi iglesia me enseñaron esto. Ya, pero ¿tú sabes si eso es bíblico? Nosotros no queremos heredar lo que diga nuestra denominación. Nosotros no queremos seguir ciegamente a un pastor, aunque se llame Moisés Peinado o como se llame. No queremos seguir ciegamente a ningún pastor. Y por supuesto, nosotros no queremos ver la Biblia con las gafas del siglo XXI y decir, bueno, pero es que la mujer hoy día, hombre, la mujer tiene muchas capacidades y tiene dones y tiene muchas posibilidades y la mujer es igual que el hombre y en el siglo XXI la igualdad, sí, lo que tú quieras, pero que yo no quiero mirar la Biblia con las gafas del siglo XXI. Yo quiero saber lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios diga en su palabra, su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros aquí queremos saber qué dice Dios del matrimonio. Queremos saber qué dice Dios del divorcio. Queremos saber qué dice Dios de la crianza, del rol del hombre, del rol de la mujer. Queremos saber qué dice Dios sobre los dones, sobre los pastores y en este día sobre los diáconos. Y cuando estudiamos en profundidad, algo muy importante que tenemos que tener es ser humilde. Ser humilde para estudiar las dos posturas, pero estar abierto a ser corregido. Siempre, como tú no tengas esa característica de ser humilde para que otro venga con la palabra y te corrija y te cambies de postura, no vas a ver nada. Nosotros tenemos que ser humildes a la hora de estudiar la palabra. Así que, en este segundo punto, os voy a hacer el trabajo que llevo yo haciendo durante varias semanas. Hay dos posturas. Aquellos que piensan que no y aquellos que piensan que sí. Veamos en primer lugar la argumentación de aquellos hermanos e iglesias que creen que la mujer no puede ser diaconisa. Aquí tenéis un resumen de la argumentación principal. Voy leyendo punto a punto y lo voy explicando. El grupo que piensa que la mujer no debe de ser diaconisa, creen que el Señor eligió para el ministerio a pastores, a apóstoles y a diáconos y todos eran hombres. La segunda argumentación dicen, ¿cuándo surgió esto de los diáconos? ¿Alguien se acuerda cuándo surgió? Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo, entonces había que buscar a personas porque había un conflicto con las viudas, atender a las mesas y entonces en Hechos capítulo 6 se nos dice que buscaran dentro de la iglesia a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces dicen, bueno, si esto surgió en Hechos capítulo 6, ¿por qué no dice 5 hombres y 2 mujeres? ¿Por qué no dice buscad entre vosotros a hombres y a mujeres? Así que dicen, en Hechos queda claro que se buscaron a 7 hombres. En tercer lugar, ellos dicen que el ejemplo de Febe no es suficiente porque ya en el Nuevo Testamento no hay más diaconisa. Entonces dicen, bueno, es que en toda la Biblia no vas a encontrar a una mujer que esté realizando este oficio, así que no es suficiente el ejemplo de Febe.
En cuarto lugar, el término diaconisa, en Romanos capítulo 16, ellos creen que se debería de traducir como servidora, como ayudante, porque esta palabra es amplia. Esta palabra puede significar ministerio, el que sirve, el que ayuda. El término diáconos, según el contexto, puede significar una cosa u otra. Así que ellos creen que en Romanos capítulo 16 se está hablando de alguien que sirve a nivel general, como muchos de los que estáis aquí, los que estáis colaborando en la limpieza, los que estáis en audiovisuales, cualquier persona que sirve, ellos dicen, estos son diáconos, son personas que sirven a nivel general, pero no están sirviendo de manera particular, o sea, no tienen un reconocimiento público en la iglesia. Así que ellos creen que, como hay dos grupos, los que sirven a nivel general y los que son reconocidos como diáconos. Así que ellos piensan que Febe fue una mujer que sirvió, que ayudó, pero que no se le reconoció públicamente como diaconisa. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Y la última argumentación se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 3, si empiezas a leer, vas a ver que la primera parte habla de las características que tienen que tener los pastores. Y a continuación empieza la lista que tienen que tener los diáconos. Pues ellos dicen que cuando 1 Timoteo capítulo 3 habla de la mujer, está hablando de las esposas de los diáconos. Tenéis el texto en pantalla. Dice 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 12. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11, aquí introduce a la mujer. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y ahora de nuevo vuelve a los hombres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Entendéis? Ellos dicen, está hablando de las características de los diáconos, versículo 11 está hablando de las mujeres de los diáconos y luego termina de nuevo con las características de los diáconos. Esta es toda la argumentación de aquellos que creen que la mujer no puede ser diaconisa. Respetable, tiene bastante argumento también y como he dicho, hay varios hermanos a los que admiramos y respetamos mucho que en sus iglesias están en este punto. Vamos a ver el segundo grupo. El segundo grupo son aquellos que creen que la mujer sí puede ser diaconisa. ¿Cuál es la argumentación? Bueno, pues en algunos puntos coinciden, pero lo ven de una manera diferente. Por ejemplo, Febe es un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ellos dicen, no, precisamente Febe está puesto ahí para que veamos que sí la mujer puede servir como diaconisa. No importa que no aparezcan más mujeres. Con el ejemplo de Febe es suficiente. En segundo lugar, por el contexto del pasaje de Romanos capítulo 16, ellos creen que diaconisa apunta al ministerio dentro de la iglesia. O sea, ellos dicen que Romanos capítulo 16, cuando dice que Febe era diaconisa, están reconociendo que ella públicamente fue reconocida en la iglesia como ese oficio de diaconisa. Tercer argumento, y este es importante, hay que estudiar la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, los primeros padres a lo largo de todos los siglos, tú puedes ver registros históricos en iglesias donde sí había diaconisas. Siglo III, siglo V, siglo XIV. Hay evidencias a lo largo de la historia de iglesias que aprobaban el ministerio del diaconado en las mujeres. Por el contrario, no hay evidencia en la historia del ministerio pastoral de la mujer. La mujer comenzó a ser pastora prácticamente en cuanto a registros históricos hace prácticamente un poco más de un siglo. Pero a lo largo de la historia sí hay varios padres de la iglesia que hablan de mujeres que fueron diaconisas. El cuarto argumento es que esta palabra diácono, que significa eso, el que ministra, el que sirve, el que ayuda, realmente está hablando de gente que sirve. Claro, y esta argumentación, aquellos que piensan que la mujer sí puede ser, dicen, bueno, si esto es el servicio es tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué una mujer no puede servir? Si diácono significa servir, ¿por qué la mujer no puede servir si no está ejerciendo autoridad, simplemente está sirviendo? ¿Y cómo interpretan 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11? ¿Cómo interpreta este grupo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11? Lo pongo de nuevo en pantalla. Pues ellos dicen que realmente aquí las mujeres no está hablando de las mujeres de los diáconos. Está hablando de las mujeres que optan a ser diaconisas. Además, mira qué interesante. Esta semana estaba pensando en este argumento.
Si tú lees las características que vienen antes, que hablan del pastorado, ahí no mencionan a las mujeres. ¿Me explico? Cuando se habla de las características del pastor, no te dice cómo tienen que ser las mujeres de los pastores. Si esta argumentación realmente hablara de las mujeres de los diáconos, yo creo que también tendrían que hablar de cómo son las mujeres de los pastores. Y sin embargo, esto no se hace. Para mí, con todo mi respeto, esto es una argumentación más de que la mujer no puede ser pastora, pero sí diaconisa. Porque en las características del pastorado la mujer no aparece, pero en el bloque de los diáconos sí aparece la mujer. Y el segundo argumento que le doy yo a 1 de Timoteo capítulo 3 es: si yo soy diácono de una iglesia y mi mujer no tiene estas características, ¿puedo servir en la iglesia? Sí. ¿Por qué no voy a poder yo servir como diácono si mi mujer es incrédula? ¿Entendéis lo que estoy tratando de explicar? Si las mujeres de los diáconos tienen que tener esto, entonces un diácono no podría servir si su mujer no cumple estas características. Creo que eso nos está enseñando el texto. Igual que un pastor puede servir como pastor si su mujer no tiene una vida piadosa. No es lo más recomendable, va a sufrir las consecuencias, pero creo que aquí las mujeres, este versículo 11, está hablando al ministerio de las diaconisas dentro de la iglesia. Así que, en conclusión, mi convicción personal es que la mujer sí puede ser diaconisa. Mi convicción personal. Pero también quiero decir que estoy abierto a ser corregido. Si hay alguien que esté escuchando esta predicación que piense que toda esta argumentación es incorrecta, pues yo estoy encantado de escuchar. Y si la palabra de Dios me muestra que la mujer no debe ser diaconisa, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros queremos saber qué es lo que Dios dice de todos los temas. De todos los temas. Y lo que Dios diga en su palabra lo vamos a abrazar con gozo. Además, es importante que quede claro la diferencia que hay entre el ministerio pastoral y los diáconos, porque los diáconos no ejercen autoridad. Un diácono tiene que tener, a la luz del pasaje, tiene que tener un buen testimonio, tiene que ser una persona piadosa, pero no necesariamente tiene que tener conocimiento de la Biblia. Así que el servicio es para cualquier hombre, para cualquier mujer que esté en Cristo. Por ejemplo, en nuestro contexto hoy día, ¿qué tendrían que hacer los diáconos? Pues he puesto yo aquí algunas cosas: asuntos administrativos, las finanzas, el mantenimiento del local, visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, estar pendiente de la logística, del orden durante las reuniones. Eso es lo que hace un diácono o una diaconisa. En resumen, la figura de los diáconos surgió en el Nuevo Testamento. Apunta a esto que es importante para quitar carga a los pastores. Eso es un diácono. Eso es una diaconisa. Un hombre o una mujer que quieren servir para quitar carga a sus pastores. ¿Por qué es importante que le quitemos carga a nuestros pastores? Para que los pastores se dediquen principalmente a la oración, al estudio profundo de la palabra y a la consejería bíblica. Te lo vuelvo a repetir. Necesitamos orar para que se levanten hombres y mujeres que quiten carga a los pastores y los pastores se puedan dedicar a la oración, al estudio de la palabra, a la consejería bíblica. Y necesitamos orar, hermano, para que entre nosotros Dios levante a diáconos y a diaconisa. Necesitamos orar y yo no sé si tú tienes el anhelo de ser diácono o diaconisa. No sea que pienses que lo importante es llegar a ser pastor o pastora. Lo importante es servir al Señor, donde sea, servir al Señor. Y ojalá que Dios aquí nos visite y ponga en nuestros corazones el deseo de ser diáconos, de ser diaconisa. Y tú puedes analizar tu vida a la luz de 1 de Timoteo capítulo 3, te animo a que lo hagas esta semana, 1 de Timoteo capítulo 3, analiza tu vida para ver si tú eres un diácono, si tú puedes servir como diaconisa. Necesitamos que Dios levante a hombres y a mujeres como Febe, con el carácter de Febe. Mira, por el contexto de la iglesia primitiva en aquella época, Febe podríamos decir que era una mujer amorosa, humilde, servicial, generosa, hospitalaria. Esta hermana, en el contexto de lo que hacían los diáconos en la iglesia, esta hermana se dedicaba a atender a los enfermos, a cubrir la necesidad de los pobres. Esta hermana me la imagino en la puerta abrazando a todos los extranjeros. Esta hermana entre semana quedaba para discipular a las mujeres, para instruir a los niños. Esta hermana Dios la utilizó para ayudar a los pastores y para llevar una carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Te parece esto poco, hermano?
Febe es increíble. Hay gente que cuando escuchan esta postura, la que nosotros sostenemos como iglesia, de que la mujer no debería de ser pastora, hay algunos que dicen, pero entonces si la mujer no es pastora, entonces la mujer ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Contempla a Febe. Contempla a Febe, contempla a Priscila, contempla a Loida, contempla a Eunice. Hermana que estás aquí, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de 1000 cosas que tú puedes hacer. Hay 1.000.000 de oportunidades para las hermanas en Cristo. Así que sirve como Febe. Cuando Pablo envió a Febe hasta Roma, les dijo a todos los creyentes, mira lo que les dijo en el versículo 2. Hemos visto que ella era una verdadera creyente, ya hemos argumentado que creemos que ella pudo ser diaconisa, pero sigue conmigo un poco más en la argumentación del texto. Versículo 2, ¿lo tienes ahí? Dice Pablo, recibidla en el Señor como corresponde entre creyentes y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros. Métete conmigo en el contexto para que puedas entender qué significa esta parte del versículo 2. Mira, Febe era una mujer que tenía su vida, su casa, su mascota y sus padres y todo en Corinto, en Cencrea. Y de repente, Pablo le dice, tengo una misión para ti, Febe, necesito que esta carta, que por cierto es una carta muy especial de Dios, tú la lleves hasta Roma. Pero hasta Roma, Pablo, sí, 1200 kilómetros, eso van a ser semanas, meses viajando, pero confío en ti, Febe. Y entonces le pone la carta y ahora ella se desplaza y llega a la iglesia, a los creyentes de Roma, y ellos empiezan a leer y ven el versículo 2. Los comentarios dicen que por ese motivo creen que Febe fue la que pudo llevar la carta, porque dice, recibidla en el Señor, como si ella fuese la persona que trajo esa carta. Ahora, el detalle interesante, quiero que veamos dos cosas de esta parte. Lo primero es que cuando los creyentes recibieron a Febe, ¿quién estaba dando testimonio de su fe? El apóstol Pablo. Cuando Febe llegó la carta y dijo, ¿tú quién eres? Hola, yo me llamo Febe, ya, pero ¿de dónde vienes? Vengo de Cencrea. ¿A qué iglesia asistes? No, asisto a la iglesia bautista de Cencrea. ¿Y quién te manda? Pues mira, me manda el apóstol Pablo. Ya, pero ¿eso cómo lo sé? Es que lo pone aquí, está aquí escrito. Y quiero decir algo que creo que como iglesia vamos a tratar de mejorar un poco más. Vamos a intentar que todos los hermanos que empiecen a venir a nuestra congregación traigan una cartita de recomendación. Y si no es una carta, que tú puedas decir, mira, este es el teléfono del pastor de donde yo vengo, sea de Madrid, de Asturias o de Honduras. Ese es el orden bíblico. Tú llegas a una iglesia y tú tienes que decir de dónde vienes, quién eres. No sea, que por cierto ya ha pasado, no aquí, pero sí en muchas iglesias, que has abandonado a tu mujer y a tus hijos en tu país. No seas que en tu iglesia hayas producido una división. No sea que yo vaya a la comisaría a renovar el DNI y me encuentre con tu cara, se busca, de Honduras. Digo de Honduras porque hoy no está aquí Arnaldo con nosotros. Entonces, bueno, aunque hay otros de Honduras, pero bueno, de Honduras, de Colombia o de España. Espero que nadie me malentienda. ¿Me entendéis? Hermano, si tú llegas a una iglesia y tú vas a estar visitando, tú tienes que venir y decir, mira, yo vengo de esta iglesia, yo vengo de Sevilla, yo vengo de Madrid y yo quiero que tú sepas, pastor, que yo vengo de esta iglesia, este es el número de teléfono de mi pastor o esta es una carta que me han dado, porque yo quiero saber si tu vida está en orden. ¿Amén o no? Claro. Porque, hermano, hay muchas ovejitas, pero también hay muchos lobos con piel de oveja. Y no sería ni la primera ni la última vez de personas que se han metido dentro de la iglesia y luego ha salido a la luz cosas terribles. Así que Febe, cuando llegó, dijo, a mí me manda el apóstol Pablo. ¿Os sirve esa recomendación? Lo segundo que quiero decir. Lo primero es la importancia que creo que a partir de hoy vamos a darle a este tema como iglesia. Porque estamos viendo que están llegando muchos hermanos que nos alegramos de que estéis aquí con nosotros, pero yo quiero saber a quién le estamos abriendo la puerta de nuestra iglesia, quién son las personas que van a subir a estar con los niños. Entonces, si tú no tienes nada que temer, tú me vas a dar el teléfono. No, y es que yo estoy divorciado, mi mujer allí, dame el teléfono de tu mujer. Porque, hermano, muchas veces también escuchamos solo una parte. No, es que... Y te cuentan su historia y se ponen a llorar. Está bien. ¿Me puedes dar el teléfono de la otra persona para que también pueda defenderse y decir si esto es así o no? Si tú vas a un juicio, ¿tú qué vas a pedir? Que estén las dos partes. Así que creo que esto es importante, este detalle. Ahora, lo segundo, que eso ya nos afecta a todos los que somos miembros de esta iglesia. Escuchad principalmente los miembros de esta iglesia. Cuando venga una persona que trae su carta
o que trae su teléfono y que ya nosotros aquí, el pastor o el grupo de consejos, decimos, mira, hermano, que esta persona tiene buen testimonio, esta persona viene de Extremadura o esta persona viene de otro país, pero ya hemos hablado, sabemos su historia y su pastor nos ha dicho que podemos abrazar. A partir de ese momento, hermano, escucha, nosotros como iglesia somos responsables de cuidar a ese hermano o esa hermana. ¿Tú te has dado cuenta de lo que le dice Pablo a los creyentes? Le dice, recibidla en el Señor como corresponde entre creyentes. Dice, y ayudadla, escucha, en cualquier cosa que necesite de vosotros. Si aquí viene un hermano nuestro en el Señor que nos dice al terminar la reunión, hola, soy hermano, llevo ya 3 meses con vosotros, estoy en orden, el pastor ya me conoce, estoy buscando un piso de alquiler. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle el piso de alquiler. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Muchas veces decimos, ya está orando por ti. Sí, eso está muy bien. No dejes de orar, que por cierto muchas veces no oramos. Pero por la tarde métete en internet y recomiéndale y dile la diferencia que hay entre vivir en Cádiz, San Fernando, Puerto Real. Y dedica 2 horas de tu tiempo a encontrarle una casa a tu hermano. Y si al terminar la reunión tu hermano en Cristo te dice que no sabe dónde va a comer, tú le puedes decir, ¿te quieres venir a casa a comer? Porque eso es ser hermano. Eso es ser hermano en Cristo. Y si hay un hermano que está aquí entre nosotros que te está diciendo que yo no quiero dinero, yo quiero que si podéis que me ayudéis a buscar trabajo entre todos, tenemos que intentar encontrarle ese trabajo a nuestro hermano. Doy gracias al Señor por todos aquellos que lo hacéis, porque sé que aquí hay personas que hacéis eso, pero hay otras personas que no. Y a los que no lo estáis haciendo, yo quiero exhortaros en el nombre del Señor a que cuidéis a aquellos hermanos que están aquí entre nosotros con necesidad. ¿Sabes por qué? Porque algún día te puede pasar a ti. Y esto solamente lo van a saber aquellos que han estado fuera. Los que estamos aquí en Cádiz, que llevamos toda la vida aquí, no valoramos tanto eso, pero cuando tú te vas a otro sitio, no sabes tú cuánto se valora la iglesia. Que alguien te salude, que alguien te abrace, que alguien te pida tu teléfono, que alguien te diga que el martes hay una actividad para jóvenes. Eso se valora mucho. Y por cierto, quizás no te toque pasarlo a ti, pero le puede pasar a tus hijos. Y el día de mañana, si mi hijo se va a estudiar y hace un año de Erasmus en cualquier sitio y le busco una iglesia, yo voy a llamar a mi hijo y voy a preguntar, ¿te están atendiendo bien? Y si me dice, papá, la iglesia es muy bonita y canta muy bien y son muy bíblicos, pero no me ha saludado nadie. Eso es ser una iglesia, hermano. Estar pendiente de hermanos nuestros que están son recomendados por pastores, hermanos que están aquí por motivos de trabajo, por estudio o porque quieren empezar una nueva vida. Nosotros como iglesia tenemos que cuidarlos, cubrirlos. Hermano, espero que no haya aquí ningún cristiano religioso evangélico que vienes aquí el domingo, te marchas de aquí, pero no sabes nada de tus hermanos. No sabes nada, solamente de tu grupito, pero no sabes nada de personas que llevan aquí meses con nosotros. Espero que no caigamos en el error, hermano, de estar llenando 2 turnos a las 10 y a las 12, pero que aquí, bajo este techo, haya hermanos nuestros con necesidad y nosotros llenando turnos. Porque Dios quiere llenar el turno, el de las 10 y el de las 12, pero sobre todo que cubramos las necesidades, principalmente de nuestros hermanos en la fe. Amén. El amor es acción. El verdadero amor es acción. Y nosotros tenemos que mostrar mucho más el amor ágape que Dios ha metido en nuestro corazón. En la primera parte del versículo, Pablo le pide a todos que ayuden a Febe porque ella es una hermana en Cristo. La argumentación es, ella es una hermana en Cristo. Yo doy testimonio de eso, así que no le falte de nada a Febe. Pero es que ahí no queda el versículo. Mira cómo termina el versículo 2. Es que además te dice, ella, Febe, ha ayudado a muchos y a mí mismo. En definitiva, lo que Pablo está diciendo es, esta hermana que lleva la carta, esta no es una cualquiera. Esta hermana es diaconisa. Esta hermana que está llevando la carta es alguien que está dedicando su vida a ayudar a muchos y a mí mismo. Mira, si no te importa subrayar en tu Biblia, si tú quieres tener un buen resumen de quién es Febe, subraya 4 palabras en tu Biblia. Las 4 palabras que resumen quién era Febe es ha
ayudado a muchos. Esa es Febe, una mujer que ha ayudado a muchos. A Febe le daba igual si la reconocían como diaconisa o no. Da igual. ¿Tú me quieres reconocer como diaconisa? Bien. ¿Tú quieres decir que yo no soy diaconisa? Da igual. Si mi ministerio, mi identidad no está en el título, mi ministerio consiste en ayudar. Da igual. Febe era una mujer que entendió que su ministerio consistía en ayudar, en ayudar. Yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ayudar a la iglesia. Ella no tenía su identidad en el cargo. Ella lo que quería era ayudar a todo el que pudiera. Y esta palabra ayudar, si estás anotando, esta palabra es súper importante porque sabéis que en el griego las palabras son muy amplias y tienen varios sinónimos. Aquí, en este contexto, la palabra ayudar es próstatis. Próstatis, ¿la puedes escribir? Próstatis. ¿Qué significa ayudar aquí? Pues este término hace referencia a los patrocinadores, a un benefactor. Un benefactor era alguien que cubría necesidades, que sostenía proyectos con sus recursos económicos. No perderos en esta parte, lo vuelvo a repetir para aquellos que están pensando en la próstata. Que desde aquí se ve todo. Próstatis no es próstata, aunque hay que orar por los hermanos de la próstata, que hay varios aquí entre nosotros, pero próstatis, hermano, son personas que se encargan con su economía, escucha, con su economía se encargan de cubrir necesidades, de promocionar proyectos. Eso era un benefactor en aquella época. Alguien que invertía dinero, como cuando tú tienes un negocio y buscas a alguien que invierta en ti o una publicidad en la camiseta, alguien que da dinero para necesidades, para promover proyectos. No sé si me estáis entendiendo. ¿Sabéis quién era Febe? Febe era una mujer que daba dinero por el reino de Dios. Una patrocinadora, una benefactora. Gracias al Señor, Febe tenía una muy buena posición social. Eso se sabe por esta palabra. Para que veáis lo importante que es hacer exégesis, la importancia de la exégesis. Por esta palabra se saben varias cosas de Febe. Esta mujer era una mujer de negocio, era una mujer que tenía dinero, era una mujer de influencia, una mujer conocida. Una mujer que seguro que tenía una buena economía. Y entonces, cuando ella entendió que el Señor le estaba bendiciendo y le estaba dando dinero, ella dijo, uy, que de dinero me está entrando, uy, 1.500, uy, 2.000, uy, 2.500, ¿qué hago con tanto dinero? ¿Y sabes qué pasa? Que si tú no tienes claras estas cosas, cuanto más dinero tengas, más dinero vas a invertir en ti. Pero ella entendió eso. Ella dijo, no, Señor, tú me estás dando dinero. Y aquí podríamos hacer un estudio sobre cómo administrar bien nuestra economía delante del Señor. Proveo para mi familia, ahorro, guardo también para poder deleitarme, hacer cosas, pero también si me está entrando más dinero de la cuenta, ¿qué hago con ese dinero? Y ella dijo, no, este dinero es para ti, Señor. Cuando Pablo está diciendo, me ha ayudado a mí, dice la gran mayoría de comentarios bíblicos que ofrendó a Pablo, que sostuvo a Pablo, que le mandó una ofrenda a Pablo. ¿Cómo ha ayudado a Pablo? Lo sostuvo en el ministerio. Mira, Pablo, yo no puedo ir donde tú vas, pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿1.000 euros? Aquí tienes 1.000 euros y predica el evangelio donde yo no estoy. Necesitamos orar para que Dios levante muchos corazones como el de Febe. Ella ayudó a los necesitados. Ella apoyó a los ministerios. Ella lo que quería era extender el reino de Dios. Su mano estaba abierta. Esta mujer era muy generosa. Permitidme que aplique esto. Si hay alguien aquí bajo este techo que Dios te está bendiciendo económicamente, si Dios te está bendiciendo económicamente, Dios te está bendiciendo para que tú puedas ayudar a muchos. Si te han aumentado el sueldo, si ahora trabaja tu marido y trabajas tú, si no sé aquí cómo es la economía de cada uno, pero si tú sabes que todos los meses te está dando ahora para poder ahorrar, ¿para qué es eso? Para que tú también puedas ayudar a muchos. Y hermano, no es lo mismo lo que puede dar un joven estudiante que vive de la beca a lo que puede ayudar un matrimonio o una persona jubilada que tiene su buena paga y tiene ya dinero y lo tiene todo pagado. Tú deberías de dar más. Y sabéis que aquí somos una iglesia que nunca estamos aquí enfatizando ni presionando a nadie con el dinero, pero a la luz del texto yo quiero animar a que aquellos que tenéis economía, que abráis vuestra mano y que podáis ayudar a muchas personas. No es lo mismo una persona que dé 15 euros para apoyar el proyecto de Marruecos, una persona que dice, mira, yo voy justo, pero voy a dar mis 15 euros a otra persona que tiene más dinero y tú en vez de 15 puedes dar 30. ¿Entendéis? Y Febe sabía que Dios la estaba bendiciendo. Y Señor, si tú me estás bendiciendo, esto no es para mí.
Hay hermanos que quizás el Señor os está bendiciendo con una buena economía. Pídele a Dios, de verdad, si Dios te está bendiciendo con una buena economía, pídele a Dios que te libre del egoísmo, porque uno de los mayores ídolos que hay en el corazón está relacionado con el dinero. Nos da mucho miedo hablar del dinero, porque parece que si viene alguien nuevo, estamos diciendo esto para sacarte tu dinero. No, por ahí no van los tiros. Ten cuidado porque el dinero puede controlar toda tu vida, tu presente y tu futuro. Abre tu mano para ayudar a muchos, usa tu dinero para extender el reino de Dios. Febe, por amor a Dios, entregó mucho de lo que tenía a la iglesia y a las personas. Ella servía, era hospitalaria, era muy generosa con su dinero. Hermano, Febe dedicó su vida a servir y ayudar. ¿Hay algo más grandioso que esto? Ella no tenía un canal de YouTube, ella no tenía muchos seguidores, ella se dedicó a servir y ayudar a muchos, pero ¿hay algo más hermoso que vivir de esta manera? Estaba pensando, y vivir como Febe es algo antinatural. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa hacia el egoísmo. Mira, nuestros corazones desean llegar a la cima. Queremos ser los primeros, queremos ser los más grandes. Preferimos que nos sirvan antes que servir. Nosotros muchas veces cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con el dinero? Lo usamos en nuestro diminuto reino, en nuestros placeres y deleites. ¿Está mal? No, pero cuando eso se va a ese terreno constantemente, sí está mal. Yo no sé si te has dado ya cuenta de lo que sucede en el corazón, pero mira, yo lo he visto en mi corazón y seguro que también en el tuyo. Cuanto más tienes, más quieres. Cuanto más tienes, más quieres. La Biblia lo dice de otra manera en Proverbios. Dice un versículo en Proverbios: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero, el que es feliz mirando el dinero que tiene y entra en su cuenta corriente y su alma se queda tranquila, ¿no? Como aquel que dijo: alma mía, come, bendice, para muchos años tienen tu granero. Le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Hermano, cuando tu corazón se alegra, cuando tú amas al dinero, no te vas a saciar del dinero. Romanos capítulo 16 nos ofrece la lista de un grupo de hombres y de mujeres que son desconocidos, que lo que hicieron fue dedicar sus vidas a servir. Y yo estaba pensando, si el apóstol Pablo hubiese escrito Romanos capítulo 16 hablando de esta iglesia, ¿qué diría de nosotros? ¿Entendéis? Si Romanos capítulo 16 fuese el apóstol Pablo hablando de creyentes que ha conocido aquí, ¿qué diría de ti? ¿Te diría? ¿Te mencionaría o no? Porque de Febe dijo en el versículo 2, en Febe dijo: esta es una mujer que ha ayudado a muchos. ¿Cómo termina tu versículo 2? Venga, cambia Febe y pon tu nombre. Moisés peinado ayudó a... ¿Cómo termina tu versículo 2? ¿Me entendéis? Pablo dijo: Febe ha ayudado a muchos. Moisés peinado ha ayudado a... ¿Qué pondrías tú? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿O ninguno? Sé sincero, ¿cómo termina tu versículo 2? Ten cuidado porque puedes decir: no, yo he puesto a muchos. Sí, a muchos que tus conocidos, a la gente que tú conoces, pero ¿has invitado a alguien que no conoces? ¿Te estás preocupando por alguien que quizá no tienes tanta afinidad? Porque Febe ayudaba a muchos, sin importar de qué país eran, sin importar si se caían mejor o no. Recuerda que el Señor ve y el Señor sabe todo lo que hacemos. Y quizás hay gente aquí entre nosotros que podéis ayudar más dando dinero, pero quizás hay personas aquí entre nosotros que dicen: mira, Moisés, yo ahora mismo el tema de dar más, pues no puedo, ¿vale? Pero quizás puedes ayudar a muchos abriendo tu casa, puedes ayudar visitando a enfermos. Se necesitan tantas personas en el grupo de visita. ¿Sabes que hay un grupo de visita en la iglesia? Métete en ese grupo y visita a hermanos que están enfermos. Se necesita personas que llamen a hermanos que tú dices: uy, este hermano lo he hecho en falta, hace ya 2 meses que no lo veo. ¿La has llamado? Se necesita personas que discipulen, personas que quieran servir en la iglesia. ¿Tú sabes que se necesitan personas que quieran quitarle cargas al pastor? ¿Tú quieres quitarle cargas al pastor o no? Al pastor porque lo haga él. Se necesitan personas que digan: Moisés, ¿te puedo quitar alguna carga? Mira, si tú te acercas al terminar la reunión y me dices: Moisés, ¿te puedo quitar alguna carga? Te voy a dar una lista de 10 cosas. Ahora el tema es: ¿tú quieres ayudar a tu pastor?
Se necesita personas que atiendan a gente nueva. Ahora al terminar, que busques, porque vas a ver aquí mucha gente a la que puedes acercarte, preguntarle su nombre. ¿Eres hermano? ¿Vienes de visita? ¿De dónde eres? ¿Necesitas algo? Se necesita tanto eso en el tiempo en el que estamos como iglesia. Por eso estamos predicando de eso, ¿eh? Así que, hermano, medita, reflexiona, pero sobre todo antes de salir por esta puerta, me gustaría que tomaras decisiones en este día, porque todo hombre y mujer en esta sala puede servir más. Podemos servir más. Febe ayudó a muchos porque el Señor transformó su vida a través del Evangelio. La dinámica del amor trino estaba en el interior de esta mujer y ella daba lo que tenía. Esta mujer estaba llena del Espíritu Santo. Esta mujer vivía de esta manera porque su anhelo era ser como Cristo. Y permitidme que recuerde lo que muchas veces he dicho ya en varias predicaciones. Nosotros admiramos a Febe y la respetamos y la honramos, pero realmente el protagonista siempre es Cristo. Cristo. ¿Por qué vivía Febe así? Porque Cristo había cambiado su vida. Porque ella estaba enamorada de Jesús. Ella había conocido a Cristo y ahora ella quería vivir como Jesús. Hermanos, porque tú y yo tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar unidos a Cristo, tenemos que imitar a Cristo, tenemos que depender de Cristo. Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si estáis conectados a mí, mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Si te separas de mí, no puedes hacer nada. Hermanos, porque Cristo es el diácono de los diáconos. ¿Qué significa la palabra, el término diácono? Siervo. Cristo es el siervo de los siervos, lo dice Isaías y en muchos otros textos. Cristo es el diácono de los diáconos. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Vosotros, hablando a los creyentes, sentid esto mismo que Cristo Jesús. Y ahora nos pone el ejemplo en el verdadero diácono. Nos levanta la barbilla. El apóstol Pablo dice, no miréis solamente a Febe, no me miréis a mí. Tenéis que mirar al verdadero. Tenéis que mirar al diácono, al siervo de los siervos. Y dice el versículo 6, quien siendo en forma de Dios, esto es una bomba teológica, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, diácono, dice en el original. Y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, se hizo siervo, se hizo diácono. Porque Jesús no vino al mundo para ser servido. ¿Para qué vino? Para servir. Jesús estuvo dispuesto a hacer algo que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no seríamos capaces de hacer. Lavarle los pies al que me va a traicionar. Tú a lo mejor me lavas los pies a mí y si vengo de casa duchado. Pero Jesús le quitó la zapatilla a Pedro, le lavó los pies y se los secó con la toalla. Vaya ejemplo. Jesús cuando terminó de hacer eso, él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Alguien se acuerda del nombre de Febe? ¿Cuál era el significado? Brillante, radiante. Cristo es el verdadero brillante. Cristo es el radiante. Cristo es el diácono de los diáconos. Cristo es nuestro máximo ejemplo de servicio. Estaba pensando que Febe ayudó a muchos. ¿Y Jesús a cuántos no ha ayudado? ¿Hay alguien aquí que Jesús te haya ayudado a ti? Febe ayudó a muchos. ¿Y a ti? ¿Te ha ayudado Jesús? Además, Febe ayudó a muchos dando dinero. ¿Tú sabes cómo te ayudó a ti Jesús? Entregando hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Así te ayudó. Así te rescató del infierno. Así cambió tu corazón egoísta por un corazón de siervo y de sierva. Cristo es el diácono que ha cambiado nuestras vidas. Cristo ha transformado nuestras vidas. Ahora somos sus hermanos. Él ha venido a salvarnos, a transformarnos. Así que, hermanos, si tú quieres ser un diácono, si tú quieres ser un siervo para el Señor, utiliza tu vida, utiliza todo lo que tengas para servir a Dios. Y quiero terminar la predicación adorando al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Pero también me gustaría que pudiéramos pedirle al Señor, Señor, moldéame, moldea mi corazón, ayúdame a ser un siervo para tu gloria. Hace varias semanas terminé una predicación, si os acordáis, y terminamos cantando una canción
y leímos la canción antes de cantarla. Varios hermanos me dijeron, eso ha sido muy bueno. Creo que es bueno mirar la letra sin música, porque a veces cantamos y si la canción es así chula, pues como que canto ya por inercia. Pero mira, a continuación, permitidme que leamos lo que vamos a cantar. Un segundito y ahora pasáis los músicos. Mirad lo que vamos a cantar. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció. Por mi rebelión, sangre derramó, y por su muerte vivo yo. El estribillo que os gusta mucho. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. A que cambia sin música. Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Y para servir, tomaré mi cruz. Te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria.